De las calles y el movimiento estudiantil al Congreso de la República, primero en la Cámara de Representantes y ahora como senadora electa. Hoy entrevistaremos a Jennifer Pedraza, aquí en el termómetro, así que no se lo pierda. Acompáñenos. No, pues Jennifer, bienvenida. Ya habías venido obviamente a Neiva, Sebastián. Sí, yo había venido a Neiva, obviamente, tuve el privilegio de estar en la USCO, en una audiencia pública repleta de estudiantes y profes, fue la primera vez que vine como congresista. Era una audiencia, no, ¿cómo se llama eso? De la reforma a la Ley 30. Sí, como descentralizada. Una audiencia descentralizada. Y la hicimos en varias universidades públicas, la hicimos en la UPTC, en varias universidades públicas para construir el proyecto de reforma a la Ley 30 que ya se aprobó y que implica más recursos para la educación pública de aquí en adelante. Para mí es una victoria más del movimiento estudiantil del 2018, del 2019, que dejó redactada esa propuesta de reforma. Ya había tenido chance de estar acá, pero estoy muy contenta de estar otra vez aquí acompañándoles, esta vez ya como senadora electa, también en un sentido de responsabilidad y de salir de Bogotá. Ya no soy representante de la Cámara por Bogotá, ya hay que asumir un montón de causas, de luchas y de organización territorial por fuera de Bogotá. ¿Es una gira de agradecimiento o estás impulsando alguna campaña? No, yo estoy en ambas cosas, tanto en la campaña presidencial de Fajardo como en la apuesta por las elecciones territoriales del 2027, invitando a gente distinta, diversa, ojalá jóvenes, ojalá alejados de los clanes políticos de los mismos apellidos, que sé que aquí en el Huila se creen los dueños de esta tierra, invitando a esa gente distinta a que se lance, presentándoles la posibilidad de un partido político, porque en las elecciones del 8 de marzo, gracias a esta curul, mantuvimos la personería jurídica de dignidad y compromiso, un partido que no vende avales, un partido en el que no hay que competir contra el hijo del gobernador o la hija de la gobernadora, nada de eso, sino que realmente se trata de liderazgos pues como independientes, libres y autónomos. Comuni Jennifer, comunicativamente debió ser un reto estar uno en una lista con el logo del partido Mira Una y con vergüenza. el logo del nuevo liberalismo. Muy difícil para mí, además como feminista, y yo lo dije en toda la campaña, como me encantaría no tener que estar en esta lista, es una coalición que no representa lo que yo pienso, afortunadamente era una lista abierta y no implica ni fusión de partidos, es decir, ahora que digamos yo quedé elegida, yo no tengo que consultarle al Mira ninguno de mis votos, por quién van a votar ellos, nada que ver, no es una fusión política como sí ocurre con otros proyectos políticos que se presentan alternativos, pero si ustedes revisan quienes componen, por ejemplo, la lista al Senado del Pacto Histórico, se van a encontrar con clanes como el clan de los Torres en Atlántico, que realmente tienen la cabeza de lista del primer hombre más votado en esa consulta, y ahí sí estamos hablando de un solo partido en donde aplica ley de bancadas, pero sí me costó mucho trabajo, yo he sido muy crítica abiertamente de esa coalición y precisamente ahora estoy trabajando en fortalecer este partido para no tener que hacer esa coalición nunca más. Bueno, es que ahí hay varios temas, ¿no? Porque uno es como la encrucijada en la que los partidos pequeños tienen que asumirse un tema por ley, no es un tema de que sea de voluntad. No sé si de pronto la gente sepa eso. Para que un partido pueda conseguir una curul, tiene que conseguir al menos el 3% de los votos en una elección de Congreso. Y 3% suena poquito, pero pueden ser 600.000 votos, 700.000 votos. Entonces, un partido pequeño, nuevo como el mío, que apenas existe hace 5 años, sin alcaldes y sin gobernadores, pues es un reto muy grande pasar el umbral. Por esa realidad política nos vimos obligados a hacer esa coalición. Me hubiera gustado poder hacerla con otros partidos, sin embargo, por ley tampoco podemos hacerla con partidos que ya son mayoría. Siempre, incluso para no hablar de ese candidato, pero un candidato presidencial que estaba jalonando una lista de senadores, casi se queda sin senadores. Por ahí al final, como que ya faltando el 25% de las mesas. Yo sí lo voy a decir, Abelardo de la Espriella metió 4 senadores, pasaron el umbral sin hacer coalición. Casi no, siendo, y además que un candidato presidencial pues debería jalar un montón. Lo que pasa es que como, pues desde mi perspectiva ese es un resultado positivo para él. Yo no lo veo como un resultado negativo porque yo pensé que ellos no iban a pasar el umbral. O sea, Abelardo no estaba haciendo nada de campaña para el Senado y pasaron el umbral y metieron los congresistas más retardatarios que ustedes van a ver en la historia. ¿Va a ser compañero tuyo un Germán Rodríguez? ¿De acá? No, pues el senador que entró por Salvación Nacional. Uy, sí, ¿no? Y también Sara Castellanos, por ejemplo, que, mejor dicho, no puede ver un condón porque va y luego desaparece, o sea, una activista en contra de los derechos de las mujeres, de verdad. Entonces ahí vamos a tener un retroceso, o sea, pues no, yo espero que no, pero vamos a tener que enfrentar mucho a esas fuerzas completamente reaccionarias, conservadoras, que insisten en que, por ejemplo, la sexualidad para las mujeres está obligatoriamente vinculada a la maternidad.
Entonces, esos debates se vienen. Ya tuvimos un encontrón por el tema del aborto. Entonces, esa es como mi principal preocupación también en este momento. Jennifer, yo quiero que hablemos de tres temas. O sea, le propongo, pues. Un tema, evidentemente, no me perdonan tenerla en entrevista y no hablar de educación, pues me van a decir, Sebas, tú estás Jennifer, no hablas de educación. El otro me gustaría es cómo afronta usted o cómo llega al escenario como es el Congreso, porque una cosa es uno ser activista estudiantil y llegar al Congreso y darse cuenta de que hay algo más allá de la política, como las alianzas, por ejemplo. Ese es otro tema que me gustaría que tocaran. Y el tercer tema es cómo uno ocupa la política siendo joven. ¿Le parece? Tres temas. Ese salto, ¿en qué momento usted dice voy a ser candidata a la Cámara? No, la verdad, yo nunca quise ser congresista. Yo soy de las personas que creen que da pena ser congresista. O sea, pero por lo político, o sea, sí, o sea, pues yo no quería hacer política profesional, por decirlo de alguna manera, pues por todos los escándalos de corrupción que uno usualmente escucha sobre un congresista. Entonces yo tenía una visión, y la verdad es que es verdad, o sea, es verdadero que la mayoría de congresistas en Colombia están repletos de escándalos de corrupción, pero fui cambiando mi percepción en el sentido de que si nosotros no disputamos esos espacios de participación, van a seguir concentrados por la misma clase política. Y ahora, eso fue en 2022, y ahora creo que hay politiqueros de todos los colores, por decirlo de alguna manera. Entonces, incluso para la gente que se siente afín al proyecto del pacto, si uno no se mete en la participación directa y no disputa esas curules, se las van a seguir ganando quienes se pintan de alternativos, pero pues son ladrones. O sea, sí son ladrones y ven la política como una forma de enriquecerse personalmente y no como una forma de servicio público. Entonces, bueno, yo tomé esa decisión a raíz de, yo veía, estábamos marchando en ese momento contra la tributaria de Duque. ¿Quién hundía la reforma tributaria de Duque? El Congreso. Estábamos marchando por presupuesto para la educación pública. ¿Quién define el presupuesto? El Congreso. Y el movimiento estudiantil sin representantes allí, porque ese también es un debate en el movimiento estudiantil siempre. Ay, que se lanzó la representación estudiantil, pero solamente porque quiere lanzarse a la política, está instrumentalizando nuestra lucha. Entiendo quienes piensan así, pero a mí me parece que al contrario, el movimiento social necesita tener representantes en esos escaños de toma de decisiones, porque si no estamos ahí, créanme que hay otras personas con intereses muy particulares que sí se mueren por esas curules. Entonces ahí cambié como el chip y decidí lanzarme a la Cámara de Representantes por Bogotá. Es cierto, vea que, digámoslo, por más movilizaciones que existan, si no se toman las decisiones allí, pues no hay nada. Pero además, por allá en una entrevista en algún momento yo le escuché que se podía participar también de una forma estructurada, es decir, a veces uno hace asambleas para definir cosas, pero también necesitamos gente que se sienta a decir, espere, esta es la propuesta. Lo que pasa es que a veces, o sea, bueno, asambleas de 8 horas, 2 horas definiendo quién es el moderador y el relator. O sea, ustedes saben cómo son las asambleas del movimiento Pública, eso estudiantil. es. Ajá, exacto. Nosotros teníamos 11 asambleas, una por facultad en la sede de Bogotá de la Nacho y una por sede, o sea, 12 asambleas a la semana. Bueno, en fin, y yo las amo, las adoro, ahí me formé, me parece que es una gran escuela de formación, pero también necesitamos de alguna manera como profesionalizar personas que se dediquen a esto, que investiguen, que puedan sentarse a ñoñar el presupuesto, que puedan tener argumentos para que si hay un debate frente al gobierno nacional, tengamos cómo peinarlos y cómo persuadir a la gente de que tenemos la razón. Entonces, para mí eso implica elegir unos representantes, pueden ser muy diversos, o sea, el movimiento estudiantil es diverso, tiene diferentes perspectivas, ojalá todas esas perspectivas estén representadas en las vocerías que se puedan elegir, pero sí necesitamos gente que se forme especialmente para esos debates, y si lo logramos, estas personas en el Congreso, créanme que harían mucho más por la educación que personajes que solamente van a votar o ni siquiera llegan a votar cuando se votan proyectos determinantes. Nosotros perdimos en el Congreso la despenalización del cannabis por 2 votos en el Senado, cuando estuvimos a punto de lograr despenalizar el cannabis de uso adulto. Entonces, me parece que el movimiento social es una gran escuela de formación política y ojalá tuviésemos más liderazgos sociales que aspiraran de manera honesta, sin comprometer sus principios. O sea, es importante esto porque a veces uno también, yo lo viví, cómo uno financia una campaña, o sea, hacer una campaña con las uñas, como la hemos hecho nosotros siempre, pues es un reto bien grande. Entonces, ahí también cada liderazgo social tendrá que decidir qué proyecto político quiere construir. Jennifer, vea que ahí entre eso, digámoslo, uno encuentra una apatía, pero sobre todo como una desconfianza frente a lo que rodea la política, y sobre todo de los jóvenes, ¿no? Entonces ahí, digámoslo, se enmarca lo que tú dices sobre, es que eso es para
instrumentalizar el movimiento para llegar a un cargo político, no es contra la persona, sino porque va a terminar con un fin, no de lo político, sino de la política. ¿Será que es intencional que, digamos, que la clase tradicional política ha hecho de que las personas se aparten de las decisiones políticas para ellos seguir ahí? Yo sí creo que hay una narrativa, es que es muy útil para ellos. Si la gente odia la política, si uno ha crecido como yo crecí, con la narrativa de en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de, ¿qué más es? Como de deporte, como de equipos de fútbol. Entonces no se puede hablar de esa conversación, o esta frase que también se decía mucho en mi casa, de la gente buena no se mete en política. La gente buena no se mete en política, y el problema es que eso pasó. La gente buena no se metió y hoy tenemos un montón de politiqueros, también aquí en el Huila, religiendo sus apellidos de siempre, y no hay una generación o unas voces críticas incluso que puedan cuestionar ese modus operandi. Entonces, para mí, ser apolítico, o como no votar, no interesarse, no discutir, termina favoreciendo el status quo y permitiendo que se sigan eligiendo los mismos de siempre. Ahora, eso es muy fácil decirlo, pero pues ¿cómo hacemos para que la gente empiece a confiar, empiece a hablar de estos temas? Algo que yo siento hoy, no sé tú qué opines, en las elecciones presidenciales es que a uno también le da como vaina meterse en la discusión presidencial porque está todo muy, muy caliente. Entonces, en una conversación, si tú tienes un tío abelardista y tú vas a votar por alguien distinto, tú sabes que va a ser un agarrón. Yo sí estoy preocupada por el tono cada vez más violento en el que nosotros estamos teniendo las conversaciones, y eso termina excluyendo a la gente que tal vez no se quiere agarrar por un candidato, ¿sí? O sea, como que dice, yo no me voy a matar por un candidato, mejor yo me quedo callado, mejor yo me quedo afuera. Entonces sí estoy preocupada por el tono que ha adoptado esta elección presidencial. Me parece que estamos en una agresividad importante, o sea, preocupante. Pero ahí, bueno, seguido a eso, uno, listo, Jennifer llega a la Cámara de Representantes, joven, ¿no? Eh, Ahí todavía era joven, ya tengo 30 años, ya legalmente no soy joven. Pero vea que llega a un escenario, a mí me ha pasado, yo creo que a muchos jóvenes le ha pasado, y es que por el hecho de ser joven, a uno lo miran como que, ah, sí, entendámoslo, él está aprendiendo de la política. O ¿Le te ven como pasó? una forma, o como una persona muy fácil de manipular, ¿sí me hago entender? Eso, Como, no, esta peladita no sabe nada, la cómo cogemos y le damos 3 vueltas. Mira, a mí me han pasado muchas cosas ¿Qué le así. ha pasado? Cuéntanos. Primero, cuando yo llegué al Congreso, pues como para contarles bobadas, no me dejaban entrar porque no me creían que era ¿Por qué? congresista. ¿Pero O sea, quiénes? Los los de la vigilancia del Congreso, como que Si sí. no era con el carnet No, acá, no. tenía que mostrar todo el tiempo el carnet como de verdad que sí soy congresista, se los juro, no me saquen. Bueno, pero además yo sentía que no me había ganado el respeto de toda esa gente, a pesar de que mi curul era tan válida como la de todo el mundo. Cuando nosotros tumbamos la elección tramposa al contralor Carlos Hernán Rodríguez, ahí sentí como que nos ganamos un respeto, pero en esa conversación una vez estaba Roy Barreras, que fue el que dirigió esa elección, versus yo, que era la que lo había demandado, y entonces literal pasó una escena como la de Tronchatoro con la niña de las trencitas, la de yo estoy bien, tú estás mal, yo soy vieja, yo soy viejo, tú eres joven, así literal como yo llevo 20 años en el Congreso, usted no va a venir acá a enseñarme cómo se elige un contralor, y yo, señor, usted lo eligió mal, usted lo eligió tramposamente, lo voy a tumbar, y lo demandé y lo tumbamos. Pero pues ese tipo de cosas pasan constantemente. Sí he sentido que además mujer y joven nos toca trabajar 17.000 veces, al doble, al triple, a abrirnos espacio a codazos. Sin embargo, pues yo tengo toda la disposición para hacerlo, tengo la energía para hacerlo, tengo un equipo increíble, porque todo el trabajo que yo he hecho estos 4 años, si bien pues es mi cara la que está ahí, es un trabajo colectivo. O sea, el que quiera cazar debates, que nomás alce la mano. Total, que me avisen. Además nos llegan muchas denuncias de diferentes regiones del país, está pasando esto, es la misma gente la que acude a nuestra oficina a decirnos, mira, se están robando esto. El caso de Juliana Guerrero fue así, fue la gente del movimiento juvenil la que me dijo, ¿cómo así que nosotros toda la vida marchando, protestando, asambleando, haciendo de todo, eligiendo voceros, formándonos, sacando títulos adelante para luchar un viceministerio de las juventudes, para que nombren gente que ni se debe al movimiento estudiantil y pues que no tiene títulos universitarios, y no solamente no los tiene, todo bien con la gente que no los tiene, educarse en este país es un privilegio, pero que los compró, sí, esa es la gran diferencia. Entonces, gran parte de nuestras denuncias han surgido de escuchar a la gente que va a nuestra oficina y nos cuenta lo que están viviendo. Eso es por un lado, como que ganarse el título de vea, soy representante, pero por el otro lado también es, las personas lo empiezan a ver a uno como que tiene que dar ejemplo porque eres representante. Entonces, ¿le tocó aplazar temas de la juventud para ser representante? ¿O soy representante en las mañanas y en la noche nos vamos para la Candelaria? Francamente, yo
sigo teniendo mi vida normal, o sea... Nunca fue un... Soy fiestera, me gusta mucho bailar, no me gusta para nada el trago, pero pues yo voy de fiesta. O sea, si alguien espera que yo con 30 años me comporte como una persona que tiene 80 años porque estoy en el Congreso, está fuera del tiesto, porque pues yo no voy a dejar de vivir mi vida porque tenga este trabajo. Esto igual es un trabajo y pues un trabajo que implique aplazar mi vida personal, que implique dejar de tener las experiencias que uno tiene en esta edad. Yo no quisiera ese trabajo, entonces no. Y mira que esa fue una de mis grandes diferencias con un sector político en el cual yo milité por 12 años y fue como esta narrativa de cómo vas a ser figura pública, entonces ya no puedes entusarte, ya no puedes salir con un piercing en la nariz, porque eso hacía parte de la conversación. ¿Cómo se te ocurre? Nadie va a querer votar por ti porque tienes el septum. Y yo vengo con el septum, o sea, lo bueno que yo tengo y lo malo que yo tengo, pero eso es como mi personalidad. Entonces yo me he resistido mucho a eso de no puedes salir a tomarte una pola porque eres congresista. No estoy de acuerdo con esa visión. Ahora, eso ya es otra cosa, salir a dar discursos borracha no me gusta, me parece que es una forma de irrespetar a la gente que mucho más si llevan 8 horas esperándote para que llegues a la tarima, pues o sea, me parece que uno sí tiene que actuar con un respeto importante por la gente que lo está escuchando. Todavía me da muchos nervios hablar en público, salonear, todo eso me sigue dando muchos nervios, pues porque es la gente a la que uno se debe, hay que tratarla con respeto. No, pero no se le nota. Pero fue un buen discurso, me acuerdo, el de las banderas rojas, ese que hace referencia a... Uno de los tantos, la verdad es que son demasiados, uno ya no sabe. Y bueno, eso, ¿sabes qué? Hay algo, por ejemplo, el año pasado fueron los MJs. Entonces, ser joven y ocupar la política es una cosa durísima. Por uno, por ganarse el respeto, dos, porque creen que uno tal vez no sabe, entonces que están aprendiendo, entonces como que se vuelve como una cosa pedagógica nada más. Pero el año pasado, no sé si usted lo percibió, déjeme compartirle esa reflexión. Parece ser que los partidos tradicionales querían que heredaran los jóvenes las formas en cómo ellos hacen política. Y eso me parece gravísimo, porque es que no solamente está llegando una generación, sino que esa generación está heredando las formas en cómo los viejos hacen política. Estoy absolutamente de acuerdo y me parece tan grave que imagínense no me acuerdo qué municipio, pero esto fue en el Cesar. Pues yo hago parte de un proceso que se llama Primero la Gente inscribió unas listas y en este departamento, el día de las elecciones, nos empiezan a mandar fotos de un camión lleno de peladitos con una camiseta azul llegando a votar en las elecciones de consejos de juventud, pero como si fueran ganado, como si fueran ganado. Y yo decía, ¿cuánta plata le están metiendo los politiqueros a una elección en la que no pagan? O sea, los consejos de juventud no pagan por estar en esos espacios y aún así hay gente metiéndole plata. ¿Por qué? Y al final, después de mucho masticar esas ideas, yo dije, le meten plata porque lo que les interesa es empezar a meterle el chip a la gente de que no se vota gratis, de que se vota por plata, por una teja, de que las campañas se hacen comprando votos y empezar como a colonizar culturalmente a las siguientes generaciones, haciendo que nos resignemos a esa forma politiquera de competir en las elecciones. Yo estoy súper de acuerdo con eso. Por eso me parece chévere que las consejerías de juventud tengan, por un lado, los partidos, por otro lado, prácticas juveniles y por otro lado, candidaturas independientes. Pero sí pienso que eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Y no solo está pegando mucho en la juventud, sino también en los sectores alternativos. Yo me he encontrado gente que es de izquierda como yo, me dice, Jen, es que no, ya no se puede hacer política como tú la haces, ya no se puede así, no se puede con opinión, no se puede así, ya toca con ministerios y no sé qué. Yo les digo, pues suerte con esa forma de hacer política, pero yo no quiero hacer eso, o sea, yo no quiero hacer eso. Me parece que si uno va corriendo esa línea ética, posteriormente tú terminas convirtiéndote en lo que tanto criticaste y pierdes tu autonomía. O sea, yo no hubiera podido denunciar nada de lo que yo denunciaba en este gobierno si yo me hubiera convertido en una congresista de puestos, que son los que el gobierno tanto le gustan. Por ejemplo, el Gato, un senador del partido de la U, que antes el mismo Petro señalaba que era aliado del paramilitarismo, hoy es uno de los más defensores del gobierno y no pasa nada. Entonces pienso que no podemos entregar esos principios, sobre todo si implican quedarnos callados. Sí, eso me parece a mí muy importante. Si tú te eliges como consejero de juventud y no puedes denunciar al gobernador, al alcalde, lo que para eso te eligieron, o sea, ese es como el debate en el que está toda mi generación. Es un reto por el que yo creo que vamos a pasar un tiempito más, ¿no? Pues porque yo pienso, ¿sabes qué? Que hay que estar dispuesto a perder. Yo imagínate que aposté con mi tía Nancy a que yo, si ganaba el Senado, me iba a dejar crecer el pelo. A mí no me gusta tener el pelo largo, nada. Pero yo estaba tan convencida de que estaba muy difícil ganar que le dije a mi tía, bueno, si gano me dejo crecer el pelo. Como diciéndole, está muy difícil ganar. Y ganamos y ahora me tengo que dejar crecer el pelo, pero lo digo es porque
si uno solamente compite con la aspiración exclusiva de ganar y no ve estos espacios de participación como una herramienta más, o sea, si yo no soy senadora el día de mañana, pasa nada, vamos a seguir montando organización feminista, vamos a seguir en lo que nos gusta, ¿sí me entiendes? El espacio electoral es solo un espacio más, pero la lucha social y política no se resume a una pinche curul. ¿Sabes qué? Vea, ahí voy a agregar otra cosa y ya le pregunto algo, pero es para que hablemos eso. Y es que algo que me raya un poco ahí, y es que las luchas alternativas normalmente se han caracterizado por unas ambientales, feministas, sociales, ¿sí? Pero ahora partidos tradicionales también lo están haciendo. Y uno dice, bueno, ¿y hay qué? Porque hay gente que le cree, ¿no? ¿Qué impresión tienes? ¿Te refieres como Paloma o sea, no, algo así. Como Paloma diciendo que porque es mujer Pues todos tenemos que tú los nombras, yo estoy evitando nombrarlos, pero eso no digo pero es que uno dice, por ejemplo, hay amigos que creen que, por ejemplo, Oviedo representa muy bien la comunidad LGTBI. Ya te entiendo. Y yo digo, no, o sea, es decir, en realidad están disfrazando esa lucha, pero esa lucha LGTBI no es propiamente... Me parece una muy buena pregunta porque yo me lo estaba preguntando con mi equipo, ¿cómo le explicamos a la gente por qué Paloma, a pesar de que sea una mujer, no representa las causas del movimiento de mujeres? Epa. Entonces, pienso que eso también nos pone un reto muy grande al movimiento de mujeres. No solamente estamos luchando por representación formal, o sea, no solamente estamos luchando porque haya mujeres en política. Obvio que queremos que haya mujeres en política, pero eso no es suficiente. Necesitamos mujeres que representen esta agenda, que reconozcan que estamos en una sociedad machista, que estamos en una sociedad patriarcal, que reconozcan las desigualdades estructurales que vivimos las mujeres, que se preocupen por mejorar las condiciones laborales de las mujeres, que me dicen de la informalidad aquí en el Huila, del desempleo que tiene rostro de mujer. Entonces no es suficiente con que llegue una candidata que diga, uy, yo voy a ponerme un letrero que diga mujeres vamos, todas podemos hacer lo que queramos, sé lo que quiera hacer. No se trata de un discurso solo de empoderamiento, que es lo que yo creo que muy fácilmente la derecha recoge, pero cuando vamos a la estructural, distribución de la riqueza, mejorar las condiciones laborales de las mujeres, redistribución de las tareas del cuidado, que son temas estructurales porque realmente tocan a los poderosos, ahí es en donde estas personas no pueden recoger esta agenda. Entonces pienso que es un reto del movimiento social educarnos mucho más sobre lo que es el centro de la agenda del movimiento. No es solamente que haya más mujeres en política, muy chévere que haya más mujeres en política, pero eso es un medio para poder lograr un fin, que es que nuestra agenda sea reconocida. Entonces yo pienso que esa es como mi respuesta. Eso responde a que como movimiento social, bueno, no voy a hablar de movimiento LGBTI, yo no hago parte de ese movimiento, como que me da vaina, soy respetuosa, pero sí pienso que en el caso de las mujeres nos falta aún educar mucho más frente a lo que realmente estamos luchando las mujeres. Ahora, hay un auge de misoginia tan fuerte que hay gente derecha diciendo yo no voto por la candidatura del Centro Democrático porque es una mujer, ni voto por Paloma y Oviedo porque Oviedo es gay. Mejor voto por el Tigre, que abiertamente es una persona misógina, homofóbica, que está en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, para mí hay un ascenso muy peligroso de esa derecha más radical que está que ni jugando siquiera a eso, quiere ¿no? posar, que ni siquiera quiere posar de que le interesan nuestras causas, me hago entender, que está directamente orientada por un retroceso. Y no me lo estoy inventando, en Argentina Milei propuso eliminar el tipo penal del feminicidio. O sea, imagínense, un país como Colombia con 886 feminicidios, un departamento como el Huila, en donde hay 6.000 denuncias por violencia machista y candidatos presidenciales en el mundo diciendo que hay que eliminar el tipo penal del feminicidio. Entonces, esa es mi preocupación también grande, sobre todo de cara a una Asamblea Nacional Constituyente. Si convocamos hoy una Asamblea Nacional Constituyente, tenemos que saber que el 34% del país tiene una postura de absoluto retroceso, incluso en materia de las libertades individuales. Entonces eso es una cosa que me preocupa, abrir la caja de Pandora de una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de reelegir a Petro en el 2030, porque yo pienso que eso es lo que está de fondo, y que termine saliéndonos una constitución incluso mucho más regresiva que la que tenemos al día de hoy. No tenemos las mayorías para disputarnos una mejora en eso, pero no vamos a opinar sobre eso. O por lo menos estamos empatados, eso es lo que quiero decir, como que la tensión es peligrosa. Y no pienso que una Asamblea Nacional Constituyente no resuelve ningún problema concreto que la gente tenga al día de hoy. No resuelve la crisis de la salud, no resuelve la extorsión aquí en Neiva, no resuelve los feminicidios, no resuelve la corrupción, no resuelve ningún problema. ¿Cuál es la necesidad de una Asamblea Constituyente en este momento? No veo un país unido, al contrario, lo veo muy fragmentado. Jennifer, y bueno, listo. Uno llega al Congreso,
ya ahorita en la Cámara Alta, pero primero en la Cámara de Representantes. Y uno se da cuenta que no solamente el Congreso está hecho de buenas intenciones, sino que hay que tener otro tipo de estrategias, de alianzas. ¿Cómo es eso? O sea, usted, joven, cuéntenos cómo llega al Congreso y comienza a decir, mire, esto es una nueva escuela de cómo hacer política al interior del Me Congreso. gusta mucho esa pregunta porque hay mucha gente que dice, no, pobrecito el presidente, le tocó comprar a los congresistas para que pasaran sus reformas. Y en mi experiencia personal, un primer gobierno de izquierda era muy importante que pudiese debilitar en materia de burocracia y de mermelada a las estructuras políticas tradicionales. Si eso implicaba un primer gobierno en el que el énfasis estuviera en un gran ejecutivo y algunas reformas en el Congreso, me parece que hubiera sido una táctica muy acertada para en las elecciones siguientes, pues ahora sí ver quién tiene qué. Ya sin todos los puestos, vayan ustedes y mídanse en opinión. En mi experiencia personal, yo he logrado que pasen algunas leyes que pasaron casi por consenso, algunas por consenso en el Congreso. Una, la prohibición del matrimonio infantil, en donde el movimiento social fue muy importante. O sea, el movimiento que ha defendido los derechos de las mujeres, de las niñas, citando a cada congresista y casi que diciéndole, usted no vota esto y lo funamos. O sea, como el movimiento social diciendo, sí, literal. Todo el mundo diciendo, ustedes están de acuerdo con el matrimonio infantil, la pedofilia. O sea, hubo una presión muy fuerte, respetuosa, pero presión igual hacia los congresistas que se opusieron al proyecto y logramos que el proyecto pasara por unanimidad la prohibición del matrimonio infantil cuando se había hundido 8 veces en el pasado. 8 veces. Entonces, eso fue muy interesante por un lado. 2, la reforma a la ley 30 de la que les estaba hablando, que es la ley que rige la educación superior para que haya más presupuesto para las universidades públicas. La radicamos una vez con Ariel Ávila y con Gabriel Becerra, hicimos audiencia acá, se hundió porque el gobierno no quiso apoyarla en ese momento. La volvimos a radicar, esta vez el gobierno la quiso apoyar afortunadamente y salió adelante. Solamente se puso una voz en el Senado, adivinen quién, Paloma Valencia y Ciro Ramírez, el congresista condenado por corrupción ya por la Corte Suprema de Justicia. Estos dos senadores se opusieron a financiar dignamente a las universidades públicas. Fue un debate transparente, vayan y digan lo que ustedes quieran decir. Los que estamos a favor, votamos a favor. Y ahí también fue muy importante el movimiento estudiantil y profesoral. Entonces, en mi experiencia, también hemos presentado leyes que se nos hunden, absolutamente de acuerdo, pero a mí me parece que si yo me hubiera sentado con un congresista a decirle, no, y yo le ofrezco que usted va a manejar la USCO durante 4 años y esa platica que le va a llegar a usted, usted va a poder hacer lo que quiera con esa plata. Jamás yo me hubiera sentido cómoda de hacer eso, jamás. Incluso esa discusión sobre la distribución de la plata de las universidades la aplazamos para una discusión con el Ejecutivo y no en el Congreso a raíz de esos intereses que sabemos que hay. Yo jamás podría hacer eso, o sea, no sé, yo no sirvo para esas como... Pero vea que justamente eso le voy a preguntar. Listo, ya está la ley 30. Ya hay se modificó el artículo 86-87, hay una financiación diferente de las universidades públicas, es un gran logro, ¿no? De la UNES, ENES, el paro del 2021. Gabriel, Ariel, Jennifer, muy bien. Pero ¿ahora qué? O sea, es decir, ¿se queda eso en financiación? No, se viene el gran debate sobre, uno, la distribución de esa plata. De una vez les anuncio que va a plantear la USCO sobre la distribución de esos recursos nuevos que se vienen para las universidades públicas y también las instituciones técnicas y tecnológicas. 2, el debate sobre democracia y autonomía universitaria que está on fire en todas las universidades. Entonces, ¿cómo vamos a elegir los rectores, las rectoras? ¿Qué mecanismos de control? Eso requiere unas modificaciones legales, ¿de acuerdo? Yo estoy a disposición de todo eso, pero también y ante todo requiere un movimiento estudiantil y profesoral sólido en cada universidad. O sea, eso no lo va a resolver el Congreso. Que en la USCO no se roben un peso, no lo va a resolver el Congreso sacando una ley que diga, y en la USCO no se robarán un peso, porque ya en teoría no deberían robarse un peso, pero necesitamos un movimiento estudiantil y profesoral activo que delibere, que haga control, que denuncie, y en eso obviamente todo el respaldo. Pero para mí ese es el debate que se viene. Parte una sola pues, noticia. Ayer acaban de suspender la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar, Guillermo Chavarría, que es un rector puesto por el clan de Ape Cuello y de Didier Lobo, congresistas del Partido Conservador y de Cambio Radical, con el apoyo de Juliana Guerrero en ese Consejo Superior Universitario. Y ahí la disputa está por qué clan regional maneja la plata de la Universidad Pública del Cesar. Eso no puede ser así. O sea, debería ser una rectoría que se deba a su comunidad universitaria y no que esté pensando cómo le paga favores al contratista X o Y o Z para conseguirle, o los contratos, poner a los profes, a los trabajadores
con camisetas de campaña de los candidatos al Congreso de esas fuerzas políticas. O sea, nosotros nos llevamos décadas luchando por presupuesto para que lleguen a las universidades públicas y en vez de financiar investigación, bienestar universitario, salidas de campo, insumos de laboratorio, terminen financiando los intereses de los clanes políticos. O sea, entonces yo, a disposición de todas las denuncias, y en la búsqueda de denuncias, a la orden, con mucho gusto le metemos ese control político sobre esa plática que viene para las públicas. Jennifer, hay dos cosas. O sea, uno es, por ejemplo, ahora detallemos cómo es la redistribución. Creo que ahí faltó algo y es que, por ejemplo, universidades como la surcolombiana, que son de regionales, pues van a quedar en desventaja frente a una pedagógica, una nacional, a una del Valle, que tienen, o sea, es decir, el presupuesto incrementa, pero no hay una disminución de la brecha en cuanto a la diferencia de financiación. Entonces ahí hay que redistribuir más equitativamente eso. Ahora, eso lo puedes explicar mejor, pero la educación la educación en Colombia, ¿para qué? ¿O para dónde? ¿O para quiénes? Bueno, para todos, empezando por ahí. Yo creo que la educación es de los pocos, y la educación pública es de los pocos lugares en donde se encuentran todas las clases sociales y todas las regiones, en donde un pelado de estrato 6 se enamora de una pelada de estrato 1 y empieza a ver cómo vive la gente estrato 1 en este país, empieza a sentir solidaridad y rompemos la segregación que tenemos hasta el día de hoy en la educación básica y media. Entonces, educación pública para todo el mundo, de altísima calidad. Sobre la distribución de la plata, absolutamente de acuerdo. En la reforma de la Ley 30 no resolvió nada sobre la distribución de los recursos. Entre otras, yo personalmente tomé esa decisión pues con mi equipo porque esa discusión en el Congreso es muy difícil. Cada congresista de su respectivo departamento jalona exclusivamente por su departamento, por la universidad en la que quizás tiene injerencia y no hay una visión sistémica de la educación. Por eso nosotros le tiramos ese balón a la dirección con el Ministerio de Educación y con el sistema universitario estatal y la red ITTU. Entonces esa conversación sobre la distribución de los nuevos recursos se viene más adelante. Yo consideré que no era el Congreso un espacio adecuado para hacerlo, porque tenía este temor y efectivamente casi eso se nos hunde el proyecto. Sobre educación yo voy a decir algo que es un poco polémico y es, yo adoro la educación superior, regresada a la Nacho, la educación pública superior, pero pienso que tenemos que enfocarnos en la educación inicial y en la educación básica y media en estos 4 años que vienen. Mira, no es normal las tasas de deserción de noveno a décimo. Incluso en Bogotá, que uno diría, no, allá todo el mundo que pasa de noveno a décimo, nadie deserta. El 40% de los estudiantes que deberían estar en décimo desertaron en noveno. O sea, realmente es una condición tan crítica. En el Amazonas apenas el 8% de los estudiantes pasan a décimo. El resto se quedan reclutados por grupos armados, no solo en las zonas rurales. Esto también está pasando en las zonas urbanas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para intervenir en esos colegios? El uribismo tiene una batalla muy clara contra los colegios públicos y nosotros tenemos que defenderlos. La mitad no tienen agua potable, el 60% no tienen conexión a internet. O sea, para nosotros, para mí en este momento, estos 4 años, nuestro énfasis debería ser la educación inicial y la educación básica y media públicas. No tenemos educación inicial de 3 grados pública. O sea, es que eso es una vergüenza internacional. Los que pudimos estudiar preescolar, en mi época jardín A, jardín B, transición, es un privilegio absoluto en este país. La mayoría de gente no tiene cómo hacer esos 3 grados de educación inicial. Entonces, en estos 4 años nuestra lucha es, 1, por el control político sobre los recursos nuevos que vienen para las universidades públicas, democracia y autonomía universitarias, y 2, educación pública, básica, media e inicial. Jennifer, ¿cómo? Pues es que yo no quería preguntar eso de cómo califica, porque Pregunta. todos preguntan ¿cómo le parece a usted? No, más bien es cómo ha visto, es decir, hemos avanzado, nos estancamos un poquito en el tema de la infraestructura educativa, la cobertura de educación. ¿Cómo lo ves? Es decir, actualmente, en este gobierno. Pues a mí me parece que el gobierno ha hecho una apuesta muy grande por anuncios fuertes como una universidad en Catatumbo, una universidad en Suárez, si no estoy mal, en el Cauca. Y sin embargo, cuando uno tiene la posibilidad de visitar esos proyectos, se encuentra que construir una universidad no es como soplar y hacer botellas, poner una infraestructura y ya. Construir una universidad requiere que haya una comunidad universitaria, requiere que haya profesores y profesoras de planta conectados con las necesidades de esas regiones. Entonces yo pienso que, por supuesto, muy chévere que se haya creado esa infraestructura, me parece que es un avance. Sin embargo, yo hubiera hecho un poquito distintas las cosas, en el sentido de más bien fortalecer las universidades públicas que hoy ya existen, mejorarlas y permitir que estas universidades fortalezcan sus sedes
Aquí tú me enseñarás un poco porque no sé si la Busco tenga más sedes que no estén solamente aquí. Tiene tres, en La Plata, Pitalito y Garzón. La Plata, Pitalito, Garzón. Y ahora con un programa bueno, concurso para llevar educación a municipios que habían sido afectados por el conflicto, como por ejemplo Algeciras, pero además a otros municipios como Rivera. Por ejemplo, a mí Se me están parece, estrenando. a mí me parece interesante coger las universidades públicas que existen hoy y buscar cómo fortalecer esa presencia que ellas tienen hoy en territorio. Decir que uno va a crear un montón de nuevas universidades no me parece la estrategia acertada porque hoy ya hay universidades haciendo esfuerzos por eso. Por ejemplo, la Nacional tiene 9 sedes, una en el Amazonas, una en San Andrés, una en Tumaco, una en Arauca. Es decir, para mí lo mejor era fortalecer esas universidades que ya están allí, dotarlas de sistemas de bienestar universitario, porque es puro cuento si alguien dice que va a haber una universidad por municipio, más bien lograr sistemas sólidos y serios de bienestar universitario. Entonces, pues para mí como que esa es una buena intención, pero me parece que ha sido difícil concretarla. La Universidad de Antioquia está en una crisis tremenda de desfinanciación crónica y de ruptura interna. La Nacional también en este momento. O sea, ese segundo semestre todas las universidades comenzamos a padecer eso. Sí, mira la Universidad del Atlántico, por ejemplo, también. Hace como una semana creo que vi en redes, se inauguró el edificio, un nuevo edificio ahí en su nacional, en su universidad. ¿Fue a la inauguración? No, yo no fui a la inauguración, pero es porque era un evento muy de campaña, pues no me sentía como cómoda estar ahí. Pero la invitaron, dijeron, vea. No me invitaron, pero no me invitaron ni tampoco la vez pasada, y ese edificio fue muy importante para mí porque fue producto de un paro de 2 meses y medio, fue el primer paro que le tocó al gobierno Petro, o sea, no fue como que el gobierno llegara y dijera, ay, acuérdense que está Artes, no, fue luchado, marchado, gaseado ese edificio, 2 meses y medio de paro de esa facultad, y a través de esa relación con el movimiento estudiantil nosotros presentamos la proposición que ganó ese presupuesto y el gobierno dijo, listo, de una, me saco la plata. Entonces, miren, a mí no se me cae nada de reconocer que este gobierno cogió esos 70.000 millones de pesos y se los dio a la Facultad de Artes, muy importante, pero no fue un favor, es el deber del gobierno y fue luchado por el movimiento estudiantil en 2 meses y medio. No es como agradezcanme que no, por favor, ese es el deber de un gobierno, de cualquier gobierno, especialmente uno que se presente como defensor de la educación pública. Bueno, no, pues Jennifer, ya yo me imagino que tu equipo está diciendo, vea, eran unos minutos nomás, pero pues es que teníamos que hablar muchas cosas. No, estaba genial y yo quiero decirte algo también de por qué estoy aquí hoy y es porque nosotros estamos invitando y como consolidando una nueva generación de personas en política y no solo nuevos en el sentido de jóvenes, sino también en la forma de hacer política. Entonces vamos a tener una serie de conversatorios con personas importantes aquí en el Huila, y liderazgos juveniles, entonces sí quiero como hacerles esa invitación a que si se quieren organizar, quizás para mí eso es lo más importante de todo esto, la única forma de no depender del clientelismo y de las estructuras de extorsionar contratistas es la organización social, es el movimiento social. Si a ustedes les llama la atención, pues escríbanme porque estamos en ese parche, en ese trabajo. Vale, antes del mensaje de despedida, 3 preguntitas tranquilas. Suéltalas, ok. ¿Organizaciones sociales, movimientos sociales o partidos políticos? Organizaciones sociales. ¿Tiene organizaciones sociales? ¿Monogamia o poliamor? Cero monogamia, activista contra la monogamia. No sé si poliamor, pero no monogamia. Yo no sé si creen en el poliamor, pero a veces, desde que le avisen a uno. A ver, creo que está, pero no. Lo que me parece es que la gente que se promete monogamia miente. Y pues, qué mamera mentir, gastar un montón de energía. ¿Cómo es eso? Pues que hay cuántas parejas dicen que son relaciones cerradas y uno los ve cada 15 días con otra gente por fuera de sus relaciones. Me parece que no es cuidadoso. Hay que cumplir los acuerdos primero y 2, ojalá hacer acuerdos honestos. Y yo, por ejemplo, no estoy en la disposición de suscribir ninguna relación monógama en este momento. O sea, poliamor sí, pero que le avisen. Es que el poliamor es distinto porque que yo te diga que voy a tener 3 novios al tiempo, no me queda tiempo ni para uno. Pero pues si estoy en una fiesta y me doy un besito con alguien bailando, no me parece nada grave, ¿no? Ay, no, esta es la parte que ustedes van a sacar de la entrevista, fijo, en corto. No, se me perdió hasta la tercera pregunta. Bueno, no, y la tercera pregunta es, ¿a dónde va Jennifer cuando siente dudas? Ahorita estoy sintiendo una duda muy fuerte, pues con todo lo presidencial que se viene. Uno, cuando son dudas personales voy a terapia y me parece que es muy importante tener esos espacios. Defiendo salir del closet de la terapia, es muy importante darle la prioridad que tiene,
Pero cuando son decisiones políticas, voy a la organización de la cual yo hago parte, que se llama Primero la Gente, y la consulto con ellos y con ellas, que son gente que también viene del movimiento social, del movimiento juvenil, y todas las decisiones que yo he tomado estos 4 años han sido concertadas con el parche del cual yo hago parte. Son el polo a tierra. Sí, exacto. Y también como que, bueno, si vamos a decidir, nos vamos todos juntos y asumimos las responsabilidades, y pues nos vamos para adelante, pero no voy solita, sino que tengo un equipo y un parche al lado mío. Jennifer es persistente, terca o todo así a la democracia, pues. Bueno, saqué un libro la semana pasada, el 1 de mayo, en la Feria del Libro, que se llama Manual para no obedecer. Y es un libro súper interactivo, en donde hay un montón de todas las historias que acabamos de hablar acá, están narradas con buen chisme político en el libro, por si lo quiere leer. Pero te respondo eso porque si me dices, Jennifer es terca, soy rebelde, soy desobediente, y me parece que no podemos perder ese espíritu cuando la sociedad nos obliga a normalizar cosas que nos indignan. Ok. Jennifer, ¿ves? Esa no la tenía como planeada, pero usted ya ahí como que me picó. ¿Cómo ve las elecciones? Estoy incómoda con las elecciones presidenciales en este momento. Asustada por el lado de la candidatura de Abelardo de la Espriella. No, me parece que es la peor amenaza que en este momento enfrenta Colombia de cara a las elecciones presidenciales. Pero también me parece muy difícil una candidatura como la de Iván Cepeda, porque yo a él lo respeto mucho, lo admiro mucho como senador, y sin embargo las diferencias que tengo con este gobierno son muy profundas. Por ejemplo, la crisis del sistema de salud. De verdad, todos los días mi WhatsApp está lleno de gente que me escribe porque no le están dando el medicamento, porque les cancelaron la quimioterapia. Imagínate ese desespero, es de verdad muy doloroso. O sea, ni te pregunto por Daniel Quintero. No lo puedo ver ni en pintura. Pero es que imagínense que Duque, o cambiamos esto, Duque pone de superintendente de salud a una persona que está a 3 doritos de que lo metan a la cárcel por corrupción. Estaríamos marchando. Petro dice que Kevin Acosta, el niño que falleció por falta de medicamentos para la hemofilia, es culpa de la mamá. ¿Estaríamos marchando si lo hubiera hecho Duque? Claro que sí. O sea, muchas cosas que yo no puedo. Kevin Acosta, huilense. Huilense, total, lo sé. Por eso es que también lo pongo de presente. Un ministro de salud que dice, no, los ricos también lloran cuando le preguntan, es que el gobierno publicó la historia clínica de un niño sin permiso de familia, o sea, en fin. Pero ahí pongo un tema, salud, pero no es solo salud, la Asamblea Nacional Constituyente, pero no es solo la Asamblea Nacional Constituyente, es la relación del gobierno con los corruptos y como el premio a esas personas, Ricardo Roa en Ecopetrol, Juliana Guerrero en la UPC, o sea, como que esas diferencias son dolorosas porque yo me considero una persona de izquierda, pero tengo esas dudas y me parece triste que Iván no las responda. Sí, como usted, ¿qué opina? Con la Asamblea Nacional Constituyente cada 3 días es una posición distinta, pero el presidente radicó la Asamblea Nacional Constituyente el 1 de mayo, entonces estoy incómoda, no lo niego. Pero, y digámoslo, ¿cómo verías? O sea, ¿lo ves con opción a Cepeda, a Abelardo, a Paloma? Claro, todos ellos tienen opciones. Yo sé que para nosotros está siendo muy difícil esta elección presidencial. O sea, parece que es muy rentable insistir solamente como en la confrontación. Y bueno, yo también tengo esa diferencia con Sergio. Yo soy mucho más apasionada, soy mucho más vehemente como con las cosas que me mueven. Pero esa es la forma de ser de Sergio y a mí me parece que hay cosas interesantes en su propuesta. No es fácil gobernar este país, haber gobernado Antioquia, Medellín, haberla recibido en una crisis de inseguridad como las que la recibió y entregarla con muchos mejores indicadores. Eso me preocupa también, la seguridad. No ni siquiera solo la seguridad desde el enfoque de la derecha, sino, o sea, las masacres, el asesinato de líderes sociales. Van 50.000 personas víctimas del conflicto armado en estos 5 meses del 2026. Y este es un tema que para los de izquierda o para los defensores de derechos humanos siempre ha sido muy importante y parece que se hubiera eliminado completamente de la agenda. Entonces, esos temas me apartan de la candidatura del pacto, más que por el mismo Iván Cepeda, repito, una persona a la que yo respeto, como por el proyecto político que representa. Pero bueno, ya dije que igual el peor temor que yo tengo en esas elecciones se llama Abelardo de la Espriella. Yo creo que después, jamás votaría por ese señor. O sea, yo después le preguntaré entonces sobre en segunda vuelta más o menos, pero pues... No, estamos en primera vuelta. Votemos por quien queramos, votemos por la persona que más nos represente, de verdad. No dejemos que nos anticipen la segunda vuelta presidencial, porque también eso le da un peso a estas posturas en la sociedad. Si las personas que planteamos una posibilidad de tejer acuerdos
pues digamos que la gente no vota por nosotros por el voto útil, pues eso también hace que estas propuestas lleguen más débiles a las siguientes elecciones. Entonces yo invito a la gente a que vote por convicción en la primera vuelta presidencial. En la segunda veremos. Eso, vea, yo no lo estoy diciendo, lo dijo Jennifer. O sea, esto se tiene que definir en primera vuelta. O sea, es decir, hay que tratar de definir presidencialmente en primera vuelta, no esperar una segunda vuelta. No, yo estoy diciendo que nos están anteponiendo la segunda vuelta en la primera para obligarnos a votar solo por dos opciones. ¿Sí me hago entender? Ah, Si a ti esta es una estrategia muy sólida. Si tú antepones la segunda vuelta, la gente vota en primera pensando en el temor de quién puede ganar en segunda. Y a mí me parece que la primera vuelta está diseñada por lo menos para que la gente pueda expresar realmente quién le representa mejor. Y ya en segunda vuelta, pues esas candidaturas tendrán que conversar entre ellas. Yo ya dije que jamás votaré por Abelardo de la Espriella. Tampoco por el Centro Democrático. ok, ya eso dice mucho para Jennifer, pero pues se nos acabó el tiempo, Jennifer, su equipo nos va a regañar por habernos demorado muchísimo. Entonces, un saludo, pues acá la idea, si nos vieron hasta ahora y si nos están viendo hasta ahora a través de ¿Eso este está en vivo? Ay, Dios. entonces como que, pues ya darles un saludo Bueno, ahí sí. a Juventud Huilense que debe estar ahí. Bueno, primero que tesos, ustedes montar un medio de comunicación alternativo es un reto brutal en este momento, en donde parece más fácil solo informarnos por la gente que dice lo que a uno le gusta y dejar de recibir información que pretende, pues que se pretende objetiva, investigativa, entonces muy tesos. Y quería pues agradecerles muchísimo por haberme escuchado, ojalá les haya gustado esta conversación, si tienen más preguntas, dudas, lo que sea, bienvenidos a mis redes sociales, me pueden escribir, criticar, preguntar, de todo, muy bienvenidos. Y les invito a que se metan en estos temas. De verdad que el mayor placer de los politiqueros es que la gente independiente, libre, con ideas nuevas, sea parte de estos temas. Y entiendo por qué lo hacemos. Yo también era así. En el libro les cuento, yo era política, abstencionista, no votaba. Me daban un volante y yo lo arrugaba y lo botaba a la basura de la piedra que tenía con los políticos. Pero si nosotros no nos metemos aquí, van a seguir ganando los de siempre. Entonces, esa es mi invitación central, a organizarnos, ojalá incidir políticamente, pero también lo político no es solo lo electoral. Si hay un hueco en su barrio, si hay juntas de acción comunal, si hay organizaciones de mujeres en su barrio, en su universidad, en su fábrica, móntense en esas organizaciones porque la política es más que solamente las urnas. Bueno, Jennifer, gracias. Y gracias a nuestros OPA seguidores. Ella es Jennifer Pedraza, senadora de la República. Y pues éxitos también en toda esa actividad legislativa que se viene ahora en el Senado, que no va a estar muy fácil. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron hasta el momento. Gracias, chao.